estamos atravesando un incremento de los casos debido a que ya la variante Delta del COVID, del coronavirus, es la que está predominando en la provincia de San Juan y en el país, y ya hay algunas provincias en las cuales hay circulación comunitaria de la nueva variante aún más contagiosa que la Delta. Estoy hablando de la variante Omicron, que fue generada en África, y de ahí, por supuesto, con la globalización y con la interconexión que hay vía avión, vía aérea en todos los países, rápidamente fue diseminada en todo el mundo, y por supuesto Argentina no fue la excepción. La verdad que uno ve cómo en 2 o 3 días se han duplicado hasta casi triplicado los casos de positivo de coronavirus. Por eso esto lo comentamos siempre para estar alerta, no para sembrar pánico, ni que nuestros queridos oyentes y los que nos están escuchando entren en pánico, en miedo, no, sino en cuidado, en prevención. Hay que no hay que abandonar el barbijo, todos los cuidados, el distanciamiento social, no confiarse, y más en esta época de fiesta, de año nuevo ahora, y de vacaciones, en la cual hay que seguir tomando recaudos, y además vacunarse, no hay que abandonar la vacunación. Evidentemente el hecho de que no hayan aumentado al mismo nivel de los contagios, las muertes y las internaciones en terapia intensiva, actualmente cabe recordar que está controlado, por lo menos en las terapias, no se ha trasladado todo esto ahí. Por supuesto que esto ha sido los últimos días, hay que esperar cuál es el comportamiento dentro de 2 semanas más, pero en el mundo estamos viendo que al estar vacunada gran parte de la población, han disminuido en forma muy considerable las muertes y las internaciones gracias a la vacuna. Por eso es muy importante que la población y la ciudadanía tome conciencia. Eso es rescatable, para mí es una gran virtud del argentino y de la cultura argentina pro vacuna, porque más del 70% de la población argentina está vacunada con el esquema completo. Estoy hablando por lo menos con las 2 dosis, más del 70%, y el 83% de la población al menos tiene una dosis. Son cifras que no se dan en todos los países del mundo, sino en pocos países del mundo, y eso es un gran ejemplo de la población y de la ciudadanía argentina. Por supuesto que, bueno, yo creo que con respecto a la adquisición de las vacunas, el Estado, el gobierno, ha hecho una labor dentro de todo los inconvenientes que pueden haber, bastante positiva respecto a la vacunación, y la ciudadanía ha acompañado a eso, vacunándose y tomando conciencia sobre la importancia de la vacuna. No de casualidad estamos en una situación epidemiológica controlada. Las terapias intensivas, las internaciones y los casos de fallecimiento por COVID han disminuido, y eso no es casualidad. Por supuesto que respetamos todas las opiniones, respetamos a aquellos que no se quieran vacunar, pero bueno, por suerte, los que no creían en la vacuna o no se quieren vacunar ya cada vez son menos,
estamos hablando en Argentina de un 17% y quizás menos, porque la mayoría de la población por lo menos tiene una sola dosis. Y me preguntaba un amigo, me decía, yo trabajo en tal lugar y me han dicho que si no me vacuno no puedo ir a trabajar y me están negando el derecho mío a no vacunarme, porque la vacuna no es obligatoria y no hay una ley que me obligue a que yo me vacune. Bueno, yo le contesté a mi amigo, porque esto también la verdad que esto abre un debate lindo para poderlo analizar y comentarlo en este programa, porque acá entran a jugar los derechos de trabajo, pero también están los derechos de la vida y los derechos a la salud. Y uno cuando va a trabajar a un establecimiento y no se vacuna, pone en riesgo de contagio con quienes va a ser compañero de trabajo. Está demostrado que la vacuna no evita el contagio, entonces ponemos en riesgo la salud de otras personas. No evita, sí evita en gran medida, no en un 100%, pero sí en una gran parte las internaciones y los fallecimientos y la muerte por COVID, pero no evita los síntomas y el contagio, y síntomas leves por lo menos. Eso no lo evita la vacuna. Entonces, cuando uno no se vacuna y va en contacto con otras personas, pone en riesgo a esas otras personas. Y no solamente su salud, sino si le da positivo y esa persona, ese compañero de trabajo, no tiene mayores problemas de salud, pero cursa con la enfermedad leve, pero tiene que hacer un aislamiento, y por lo tanto en ese aislamiento se le imposibilita hacer su vida normal, y también puede contagiar a su vez a su familia y a otras personas que quizás trabajan y son monotributistas y trabajan, y el hecho de estar aislados unos días se pierden de trabajar, y también les genera un perjuicio económico, además de su salud. Entonces son muchas las consecuencias en las cuales somete quien no se vacuna. Bueno, en Catamarca, el gobernador de Catamarca dispuso a través de un decreto provincial que aquellos que no se quieran vacunar van a tener que pagar su tratamiento, y yo estoy de acuerdo, porque el que no se quiere vacunar no tiene una base científica para no hacerlo. Es por creencias personales, por un criterio personal, o por una cuestión ideológica, o por cualquier sea la razón, por miedo, pero no tiene un sustento científico. Y el que no se vacuna pone en riesgo a los vacunados, inclusive, y a otras personas. Entonces, yo creo que uno tiene derecho, pero hasta que empieza el derecho de los demás. Tiene límite los derechos. Yo puedo tener derecho a trabajar, puedo tener derecho a no vacunarme, puedo tener derecho a decidir lo que yo quiero hacer, pero siempre y cuando mi derecho no se interponga en el derecho de otra persona. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mi derecho a trabajar y no vacunarme que el derecho a la salud y a la vida de otra persona? Entonces, por eso yo creo que en estos temas hay que ser muy cuidadosos. Esto a mí me lo han consultado porque bueno, yo soy abogado, y me decían, pero ¿a dónde está la ley que dice que las vacunas son obligatorias? Entonces no nos pueden obligar a que nos vacunemos. Por supuesto, nadie lo está obligando a que se vacunen. El Estado no está obligando a que se vacunen, pero los empleadores están protegiéndose ellos, y están protegiendo, por supuesto, a sus empleados, a sus empresas, porque al no estar vacunados, lo más probable es que se contagien
y se pare la empresa porque tienen que entrar en aislamiento. Y de acá hay otra cuestión, por eso es un programa con muchas novedades, que se ha bajado los días de aislamiento. Antes eran 10 días, ahora ya son 5 días de aislamiento y 7 para los casos que son sintomáticos y que han tenido contacto con un caso positivo. Y los que son justamente han sido positivos y cursan con síntomas. Bueno, esas personas tienen que tener un aislamiento, los que han sido positivos, de 7 días, y los contactos estrechos que están vacunados y que no tienen síntomas tienen que hacer un aislamiento de 5 días. Bueno, esta cuestión abre un debate porque esto no tiene base científica. Los científicos a nivel mundial recomiendan que el aislamiento tiene que ser de 10 días, no de menos días. Yo tengo un caso ya que me tocó de cerca, familiar, en la cual uno lo ve que si no se llega al aislamiento de los 10 días y se disminuye los días, pueden tener el riesgo las personas que conviven en el hogar de ser contagiadas por apresurar los días. Por algo se había indicado 10 días. Esta realidad epidemiológica no ha cambiado, aún con la vacuna. Entonces, los aislamientos científicamente tienen que ser de 10 días. ¿Por qué se ha bajado? Por una cuestión económica. Por ejemplo, en Córdoba, según la información que a mí me han trasladado, las empresas, la mitad de las empresas, no creo que sea tanto, pero sí una gran parte de las empresas, por ejemplo en Córdoba, sus empleados han tenido que entrar en aislamiento porque han aumentado los casos y hay una cuestión ya económica en juego, y por esa cuestión económica es que se ha decidido bajar los días de aislamiento. Pero es una cuestión epidemiológica, es una razón es una razón económica, no es una razón epidemiológica, porque no tiene base científica bajar los días de aislamiento. La ciencia, los científicos y la medicina dicen que el aislamiento tiene que ser de por lo menos 10 días. Por una cuestión económica y no epidemiológica, se ha bajado a 7 y 5 días, según el protocolo. Esto ha pasado en Europa, en Estados Unidos, en el mundo está pasando este nuevo protocolo, y Argentina ha seguido el mismo protocolo de a nivel mundial, siguiendo esos países y siguiendo Europa. ¿Y por qué esto? Por una cuestión de que no quieren que se pare la economía, por supuesto, porque empleado aislado más días son empresas paradas más días, y eso va a tener una consecuencia económica más letal y más destructiva, como la que ya hemos sufrido con la pandemia. Eso es una de las razones, y otra de las razones que, como están vacunados la gran parte de la población, lo más probable es que cursen con síntomas leves o sean asintomáticos gracias a la vacuna. Entonces, o que no contagien gracias a la vacuna. Entonces, por eso es que se ha dispuesto a través de un decreto nacional bajar los días de aislamiento. Si yo tengo que dar una opinión, yo por supuesto que no estoy de acuerdo con que se bajen los días. Yo sé que es una situación difícil, no es fácil en este caso, porque estamos viviendo una situación económica en la cual todavía no nos podemos empezar a recuperar de las consecuencias dramáticas que nos ha dejado la pandemia en la economía. La población, los ciudadanos, todos
se viven de los ingresos del trabajo, del que tiene una empresa, del que tiene un emprendimiento, del turismo, y si eso se paran los ingresos y cómo vive la gente, es muy difícil. Y las empresas, una empresa cerrada, son empleados que no pueden trabajar y no tienen ingresos, o empleadores que pueden quebrar sus empresas. Entonces es una situación muy delicada, y más si esto sigue en alza como estamos viviendo, que se están incrementando en forma drástica los casos. Entonces no es una situación fácil, por supuesto, pero yo creo que ya bajar los días de aislamiento no me parece también un riesgo, porque está demostrado que hasta los 10 días desde que empezaron los síntomas la persona puede contagiar. Esto está demostrado científicamente, y además hasta uno ve que hay una contradicción, porque se dice que se baja 5 días los días de aislamiento, pero hay que estar hasta los 10 días sin contacto en lugares masivos con demás personas, no asistir a lugares masivos hasta los 10 días de que esa persona tuvo síntomas de COVID. Entonces ahí está la contradicción. O sea, por un lado nos dicen que podemos bajar el aislamiento a 5 días, y por otro lado se dice que no podemos tener contacto masivo con gente porque hasta los 10 días, porque evidentemente podemos contagiar. Entonces esto demuestra que es una cuestión meramente económica esta disposición, que bueno, por supuesto, en mi caso, mi opinión es que no tiene base científica, y que esto pone en riesgo de contagio a las demás personas, porque hasta los 10 días está demostrado que se puede contagiar a otra persona quien padece de la enfermedad y del contagio del coronavirus. Eso, bueno, no quería dejarlo de comentar en este momento que amerita, y que se abren debates también por todas estas cuestiones, por la disposición de Catamarca, para aquellos que no se quieran vacunar o no estén vacunados, que van a tener que pagar su tratamiento, la cual también me parece una medida que es razonable, porque recordemos que también hay personal de la salud, hay un sistema de salud que si uno, por una cuestión personal, no se quiere vacunar y se contagia, pone también en riesgo a ese personal de la salud, satura el sistema de salud. No somos solos, acá estamos en una sociedad en la cual tenemos que convivir con otras personas, con otros prójimos. Entonces los tenemos que también proteger a ellos, no somos únicamente nosotros. Si uno dice, bueno, si yo me contagio y no pongo en riesgo a otra persona, no hay 100% seguro que yo no contagie a nadie más, sino que me contagio yo, bueno, es un problema mío si yo no me quiero vacunar. Pero acá el tema es que esa decisión repercute sobre la persona de al lado, sobre otro ciudadano, sobre otra persona, no solamente sobre mí, porque hay un personal de salud, hay un sistema de salud, un Estado que tiene que responder cuando esa persona está enferma. Pero si esa persona, por un acto personal, a mi criterio de irresponsabilidad, no se quiere vacunar, no pone en riesgo y en gasto a ese sistema, que en vez de estar concentrado en atenciones de otras enfermedades, de otros ciudadanos, tiene que concentrarse en atenderme a mí por un capricho, por una cuestión de creencia o de un pensamiento personal de que no quiero vacunarme, cuando está la vacuna y la vacuna podemos acceder, por supuesto que la pagamos a través de los impuestos, pero además de eso no tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo, además de los impuestos. Entonces podemos acceder cualquiera a la vacuna,
cualquiera va ahora a un vacunatorio y se puede vacunar en forma muy accesible y sin sacar un centavo de su bolsillo. Entonces tenemos todo a disposición. Por eso es importante tomar conciencia, y eso es lo rescatable, como decía al principio de este bloque, de la ciudadanía argentina, y sanjuanina, en la cual la mayoría se ha vacunado y ha tomado conciencia sobre la importancia. Por eso estamos como estamos, dentro de todos tranquilos. Por supuesto, pueden aumentar los casos, pero no aumentan en la misma medida la internación y los fallecimientos, y eso no es un dato menor. Estamos hablando de que se están salvando miles y miles de vidas sanjuaninas y argentinas, y a nivel mundial, a donde también se está vacunando en niveles bastante avanzados. Por supuesto que, bueno, como lo comentamos con el doctor Leonardi, África, hay continentes, hay países que todavía no han accedido a la vacuna o están accediendo solo en un 5% a 10% de su población, cuando para poder estar protegido tiene que estar por lo menos vacunada más del 50 al 60% de su población. Bueno, eso es parte de las desigualdades que hay en este mundo y que hay que luchar para que esto no suceda. Que bueno, hizo el intento la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX, pero lamentablemente fracasó en el intento y la desigualdad se impuso sobre el derecho a la salud que tendría que tener todas las personas de este planeta.